Bueno, buenos días a los asistentes. Hoy tenemos en nuestro miércoles académico un tema muy importante porque son entidades que están dentro del espectro del síndrome hipertensivo asociado al embarazo, que son entidades que probablemente no vemos con mucha frecuencia, pero cuando las tenemos enfrente podemos eh, olvidarlas, olvidar su manejo y hacer el repaso que estamos haciendo ahora, que lo hacemos aproximadamente una vez al año, hablar de este tema. Siempre es bueno, ya que cuando nos encontremos con este tipo de pacientes, pues vamos a tener la oportunidad de recordar el manejo, de pensar en el diagnóstico y de saber el enfoque que le vamos a dar. Para eso nos va a brindar la conferencia hoy la doctora María Antonia Encapié, quien es residente de tercer año de la Universidad del CES de Ginecología y Obstetricia, que siempre se ha caracterizado por sus buenas presentaciones, o sea que estamos con mucha expectativa, María Antonia. Muchas gracias y bueno, adelante. Bueno, buenos días para todos. Eh, Hoy vamos a iniciar para la revisión del tema con un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente de 36 años que consulta su quinto día poscesárea porque ya no aguanta más el dolor de cabeza. Entonces, esta paciente refiere un cuadro clínico de 6 días de evolución de una cefalea que es progresiva y que se asocia a alteración del estado de conciencia y fasciculaciones en los miembros inferiores en las últimas 24 horas, por lo que la paciente decide consultar. La paciente no tiene ningún antecedente personal ni familiar de importancia y tuvo un embarazo normal, sin patologías, con un parto por cesárea a término por un feto que estaba en podálica. Entonces, al ingreso tenemos una paciente con cifras tensionales en 166-65, una cardíaca de 88, una saturación de 98 y estaba febril. Llama la atención que la paciente estaba letárgica, al examen neurológico con una respuesta lenta a los estímulos, se evidenció rigidez nucal y disminución de la agudeza visual de ambos ojos, sin poder contar dedos más o menos a 20 centímetros de la distancia de la frente, con reflejo de Babinski negativo. Las pupilas bilateralmente eran redondas y de 3 milímetros reactivas a la luz de forma bilateral, y el resto de examen físico se encontraba pues dentro de límites normales. Entonces, se ingresa a esta paciente debido a las cifras tensionales elevadas de ingreso, y durante la observación la paciente presenta los siguientes signos vitales: una presión arterial de 170-100 con una cardíaca de 100 y una saturación de 98. Posterior a la toma de estos signos vitales, la paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada de aproximadamente 30 segundos de duración. Tiene, posterior a este episodio, una recuperación completa del estado de conciencia con una presión arterial de 180-120, un pulso de 70 y una saturación de 94. Entonces, para iniciar la revisión de hoy, la pregunta es: ¿cómo enfocaría usted esta paciente? Entonces, hoy vamos a hablar de eclampsia posparto y síndrome PRES. Como les digo el doctor Arturo, mi nombre es María Antonia, yo soy residente de tercer año de la Universidad CES, y de antemano quiero agradecer al doctor Camilo Bello por su acompañamiento y sus aportes en esta revisión. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Entonces, sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo van a afectar a una de cada 10 embarazadas, y el problema no solamente es que los trastornos hipertensivos son muy comunes en la población gestante, sino que estos trastornos van a representar una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Y específicamente hablando de América Latina y el Caribe, esta va a representar la segunda causa de muerte materna después de la hemorragia. Y de todas estas pacientes que presentan trastornos hipertensivos durante el embarazo, vamos a tener que más o menos el 0,8% de estas pacientes van a cursar con eclampsia, que es una de las complicaciones agudas más graves o más severas pues del embarazo, y conlleva a una alta morbimortalidad, tanto materna como fetal. Y aunque afortunadamente la incidencia de la eclampsia no es tan alta como la de los trastornos hipertensivos, el problema es que
vemos que la eclampsia es más frecuente en países de bajos ingresos, por lo que se hace tan importante reconocer esta patología y desarrollar herramientas para su intervención. ¿Y cómo estamos en Colombia? Tenemos que, pues, los trastornos hipertensivos son la principal causa de morbilidad materna extrema según las estadísticas del Boletín Epidemiológico del 2024 y además es la principal causa de muerte materna en Colombia para el año de 2023 con 44 casos reportados. Entonces, para nosotros definir qué es la eclampsia, tenemos que tener en cuenta cuatro características básicas. La primera es que esta se trata de una convulsión tónico-clónica generalizada que usualmente es autolimitada, es decir, que no genera estatus epilépticos, que no va a generar un déficit neurológico posterior al evento y que además de esto va a tener un periodo posictal corto. Y todo esto en el contexto de una crisis epiléptica de nuevo que no tenga otras causas aparentes. Y es fundamental que nosotros seamos capaces de reconocer estas cuatro características básicas de la eclampsia, porque cuando el cuadro clínico de la paciente se sale de estas cuatro características básicas, probablemente tengamos una paciente que no curse con una eclampsia. Entonces es muy importante recordar estas cuatro características y las vamos a ir retomando durante la charla. Entonces, de acuerdo al momento de aparición del evento, este se va a clasificar en eclampsia anteparto, intraparto y posparto, siendo la más frecuente la eclampsia anteparto y teniendo en cuenta que en estas pacientes, cuando se presentan convulsiones antes de las 20 semanas, siempre debemos descartar eclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Y ya, hablando específicamente de la eclampsia posparto, que va a representar más o menos el 20 al 30% de los casos, esta a su vez se va a dividir en temprana cuando la convulsión ocurre en las primeras 48 horas después del parto o tardía si la convulsión ocurre después de las primeras 48 horas, pero dentro de las primeras 6 semanas postparto. Entonces, vamos a tener que la eclampsia se asocia con una serie de complicaciones agudas, entre ellas el edema agudo del pulmón, la falla renal aguda, la coagulación intravascular diseminada y el abrupcio placentario, que son patologías que, como sabemos, nos van a conllevar a unas consecuencias a mediano plazo que van a requerir un manejo multidisciplinario en la UCI. Entonces, es muy importante que estas pacientes reciban el manejo adecuado en el lugar en donde requieren debido pues a las complicaciones que pueden tener pues secundario pues a su patología de base. Y además, la eclampsia va a implicar unas complicaciones a largo plazo para nuestras pacientes, como lo son la dificultad cognitiva, la pérdida de la memoria, las alteraciones visuales y las alteraciones en el equilibrio. Además, pueden presentar cefalea crónica. Y todo esto finalmente pues se traduce en una peor calidad de vida para la paciente a largo plazo. Además, tenemos que tener en cuenta que si estas pacientes se volvieran a embarazar, ellas por haber tenido eclampsia en esta gestación, en la siguiente gestación tendrían un riesgo del 25% de presentar preeclampsia en el siguiente embarazo y además de eso, un riesgo de aproximadamente 2% de recurrencia de la eclampsia en un embarazo subsiguiente. Entonces, regresando al caso clínico, recordemos que la paciente presentó unos síntomas característicos que precedieron la convulsión, que además llegó en crisis hipertensiva y que se presentó al quinto día posparto, ¿cierto? Entonces, vemos que en realidad en cuanto a la eclampsia posparto, esta es más frecuente que se presente después de las primeras 48 horas, al igual que la paciente de nuestro caso clínico. Y un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no todas las pacientes con eclampsia tenían diagnóstico previo de preeclampsia, como lo vemos en este estudio. Entonces es importante recordar que la hipertensión puede estar ausente hasta en el 25% de los casos de las pacientes con eclampsia. Y además, no todas las pacientes que cursan con eclampsia tienen un diagnóstico de preeclampsia previo, sino que como vemos aquí, hasta un 9% de las pacientes con eclampsia postparto no van a presentar ningún síntoma previo a la convulsión, o sea, no van a presentar ningún prodromo, entonces va a ser difícil identificar a estas pacientes. Ya hablando de la fisiopatología, existen básicamente dos mecanismos por los cuales se cree que se genera la eclampsia. Por un lado tenemos la alteración o la pérdida de la autorregulación cerebral
y por el otro lado vamos a tener el aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos rápidamente. Entonces, tenemos que en condiciones normales, en el embarazo y pues en los humanos normal, tenemos un sistema de autorregulación cerebral que en términos generales lo que busca hacer es mantener que el flujo sanguíneo cerebral esté constante a pesar de las diferentes fluctuaciones en la presión arterial, como lo podemos ver acá en la imagen, de forma que cuando aumenta la presión arterial vamos a tener una vasoconstricción cerebral refleja y cuando la presión arterial disminuye se va a dar una vasodilatación cerebral, nuevamente pues todo con el fin de que este flujo permanezca constante. Pero, ¿qué pasa en la preeclampsia? Que es la imagen que está dentro del recuadro rojo. Estas pacientes usualmente presentan episodios de aumento abrupto de la presión arterial, haciendo que haya un daño en estos sistemas de autorregulación cerebral o que estos fallen de alguna manera por este aumento abrupto de la presión arterial. Y cuando se pierden estos sistemas, entonces vamos a tener que hay un aumento exagerado del flujo sanguíneo cerebral que nos va a conllevar a daño en la microvasculatura, daño en la barrera hematoencefálica, un edema vasogénico y daño neuronal. Pero entonces, ahorita estábamos diciendo que hasta el 25% de las pacientes pueden presentar eclampsia sin hacer cifras tensionales elevadas previas al evento. Entonces, ¿cuál sería el insulto, por así decirlo, que nos vaya a desencadenar el fallo en los sistemas de autorregulación cerebral? Entonces, recordemos que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y de la presión intracerebral. Entonces, lo que se cree es que durante el embarazo, la curva de autorregulación cambia para poderse adaptar a las presiones arteriales bajas normales durante la gestación sin que esta capacidad autorregulatoria se vea afectada. Y esto, digamos que podría explicar por qué algunas pacientes presentan eclampsia sin haber presentado previamente crisis hipertensiva, pero esto pues realmente no se ha logrado comprobar completamente y pues, o sea, se requieren más estudios al respecto. Otro mecanismo implicado es el aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, recordemos rápidamente que la barrera hematoencefálica está compuesta por células endoteliales que van a estar revistiendo la luz de los capilares y estas van a estar encargadas de regular el paso de sustancias entre la vasculatura y el cerebro. Y como este epitelio va a tener unas uniones gap sin fenestraciones, esto me va a permitir que se forme una barrera que evita que la mayoría de sustancias entren al cerebro. ¿Y qué pasa entonces con las pacientes que presentan eclampsia? Vamos a tener que hay unos factores que en condiciones normales del embarazo se elevan, como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Entonces, estos dos factores me van a contribuir al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Además, se ha comprobado que en pacientes con preeclampsia se aumenta el estrés oxidativo, haciendo que se oxide la LDL. Y esta LDL oxidada inicia procesos inflamatorios en las células endoteliales y en el músculo liso, que se va a traducir pues en un estado inflamatorio que me va a promover liberación de citoquinas y todo esto va a conllevar a un edema vasogénico. Entonces, ¿qué tenemos para la prevención en nuestras pacientes? El sulfato de magnesio. ¿Y cómo actúa este sulfato de magnesio en este caso específico? Entonces, primero, tiene un efecto vasodilatador, ya que es un calcio antagonista que cuando actúa en el músculo liso va a generar relajación arterial y reducción de la resistencia vascular periférica y cerebral, mejorando así el vasoespasmo. Además, actúa como neuroprotector porque disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica e impide el movimiento paracelular de sustancias a nivel de la barrera hematoencefálica. Y además de esto, va a actuar como anticonvulsivante porque nos aumenta el umbral convulsivo, ya que antagoniza el receptor de N-metil de aspartato, impidiendo que los receptores de glutamato estimulen los receptores de NMDA, generando pues las convulsiones. Entonces, ya conociendo cuál es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio y cuál es su utilidad específica en las pacientes con eclampsia, vamos a mirar qué nos recomiendan las diferentes guías a nivel internacional y a nivel local.
Entonces, por este lado vemos que la ECOG nos recomienda iniciar la infusión de sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia con una dosis de carga de 4 a 6 gramos que debe ser administrada en 20 a 30 minutos, seguida de una dosis de mantenimiento de 1 a 2 horas, y esta dosis de mantenimiento debe continuarse hasta 24 horas posparto, independientemente de cuál sea la vía del parto. ¿Y qué nos dicen las guías colombianas? A pesar de que hablan de un protocolo de infusión diferente, ellos hablan de iniciar una dosis de carga con 4 gramos que se debe pasar de 10 a 15 minutos y que se debe dejar una dosis de mantenimiento a 1 gramo hora. También recomiendan continuar la dosis de mantenimiento hasta 24 horas posparto, independientemente de cuál sea la vía del parto. Pero entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Entonces, uno de los primeros estudios que nos reafirmó los beneficios del manejo con sulfato de magnesio fue el MACPAI, que se publicó en el 2002 en el Lancet, y a grandes rasgos lo que ellos querían hacer, o lo que ellos hicieron, pues, fue aleatorizar unas pacientes con preeclampsia, unas a recibir sulfato de magnesio y otras a recibir placebo, todo con el fin de evaluar si esta administración de sulfato de magnesio mejoraba los desenlaces maternos o perinatales o ambos, independientemente de si el tratamiento se administraba antes o después del parto. Entonces, como les decía, las pacientes pues las aleatorizaron a dos grupos. El primer grupo, que era el grupo de intervención, se aleatorizó para recibir 9 ampollas de sulfato de magnesio al 50%. Entonces, si la paciente estaba canalizada, tenía un acceso venoso, se ponía una dosis de carga de 4 gramos y se pasaba en 10 a 15 minutos y se continuaba la infusión a 1 gramo hora, o en caso de que no se tuviera disponibilidad de acceso venoso, se podía administrar de forma intramuscular 10 gramos intramuscular, 5 en cada glúteo, y continuando por 5 gramos cada 4 horas. Y pues el grupo control recibió manejo con 9 ampollas de solución salina normal, es decir, placebo. ¿Y que encontraron? Que las pacientes que se les administraba sulfato de magnesio tenían un 58% menor riesgo de presentar eclampsia, que fue el desenlace primario del estudio, con un número necesario a tratar de 63 pacientes con preeclampsia severa para prevenir un episodio de eclampsia. Y en las pacientes con preeclampsia no severa, el número necesario a tratar era de 109, es decir, casi el doble para las pacientes pues con preeclampsia no severa. ¿Listo? Entonces, después de conocer los resultados del MACPAI en el 2018, se quiso evaluar si las pacientes se beneficiaban de continuar el sulfato de magnesio posparto. Entonces, lo que hicieron ahora fue aleatorizar a las pacientes a recibir sulfato de magnesio 24 horas posparto o a no recibir nada en el posparto, todo con el fin de determinar si el uso específicamente en el posparto del sulfato de magnesio nos iba a reducir el riesgo de eclampsia en pacientes con preeclampsia severa que habían recibido al menos 8 horas de sulfato de magnesio antes del parto. ¿Y qué se encontró? Hablando específicamente nuevamente del desenlace primario de este estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre continuar la infusión de sulfato de magnesio 24 horas posparto o no continuar la infusión de sulfato de magnesio 24 horas posparto en el desenlace primario del estudio, que fue eclampsia. Y además de esto, se quiso establecer cuál era el mejor régimen para continuar la dosis de mantenimiento con los menores efectos adversos pues, posibles. Entonces, en el 2019, ellos tomaron 62 pacientes que hubieran recibido infusión de sulfato de magnesio en una dosis de carga de 6 gramos, independientemente de si lo habían recibido en el preparto o en el posparto, y se aleatorizaron a recibir dosis de mantenimiento, pues un grupo a 1 gramo hora y el otro grupo a 2 gramos hora, para ver si había un esquema u otro que fuera más efectivo en mantener los niveles adecuados de sulfato de magnesio sérico y así prevenir la eclampsia en pacientes con preeclampsia severa. Y realmente lo que nos muestra el estudio es que en el grupo que se recibió las dosis de mantenimiento de 2 gramos, lo único era que se aumentaban los efectos adversos, como lo podemos ver en los recuadros resaltados, pues relacionados con el aumento pues
en la administración del medicamento, especialmente a expensas del mareo referido por las pacientes. Y es muy importante aclarar que en ninguno de los dos grupos, ni en el que recibió manejo a 1 gramo hora o en el que recibió manejo a 2 gramos hora, se reportaron casos de eclampsia en el posparto. Ya para el 2021 seguía siendo claro que el sulfato de magnesio era el medicamento de elección para la prevención de la eclampsia en pacientes con preeclampsia severa, pero aún no había suficiente información de cuál era el tiempo óptimo de duración de esta terapia. Entonces, en el 2021 se publica este estudio donde se extraen, pues esta es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde lo que hacen es extraer los datos de las pacientes con preeclampsia que recibieron sulfato de magnesio menos de 24 horas y los comparan con aquellas que sí recibieron sulfato de magnesio por más de, por más de 24 horas. Todo esto buscando evaluar si la duración de la infusión del sulfato de magnesio posparto realmente afectaba la incidencia de las convulsiones posparto. Y nuevamente, los resultados nos demuestran que no habían diferencias estadísticamente significativas entre recibir un régimen menor de 24 horas o recibir un régimen mayor de 24 horas. Y a hoy, dado que no ha sido posible lograr establecer cuál es la duración óptima del tratamiento con sulfato de magnesio en el posparto, pues como vimos, no hay beneficios en continuar la terapia con sulfato de magnesio en el posparto, ni específicamente prolongar esta terapia durante más de 24 horas en el posparto o hasta pues completar las 24 horas posparto. Entonces, este año en Pregnancy Hypertension se realiza esta revisión sistemática y metaanálisis donde analizan los datos de pacientes que habían recibido infusión estándar por 24 horas y esto lo comparan con pacientes que habían recibido una infusión más corta, es decir, menor a 24 horas. Todo con el fin de evaluar cuál era el efecto de descontinuar tempranamente el sulfato de magnesio en las tasas de eclampsia posparto. Y este estudio nos demostró que la descontinuación temprana del sulfato de magnesio no aumenta significativamente el riesgo de eclampsia cuando se compara con un régimen convencional, o sea, de 24 horas. Entonces, resumiendo, a la luz de la evidencia actual, no tenemos datos que soporten el uso de sulfato de magnesio 24 horas posparto para la prevención de eclampsia posparto en pacientes con preeclampsia severa. ¿Sí? El sulfato de magnesio, obviamente, por lo que nos dictan las guías nacionales, tendrá que seguir siendo administrado durante 24 horas posparto, pues esto, como les digo, es lo que nos dictan las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, pero como les mostré, la evidencia sugiere que la descontinuación temprana del sulfato de magnesio no nos aumenta el riesgo de eclampsia posparto, por lo cual es una práctica que debería empezar a ser reevaluada. E incluso en esta última revisión sistemática y metaanálisis que fue publicada este año, ellos hacen como una sugerencia de unos escenarios clínicos en donde podría considerarse la descontinuación temprana del sulfato de magnesio, por ejemplo, si la paciente ya ha recibido 8 horas de infusión de sulfato de magnesio previo al parto y si tiene diuresis mayor a 100 cc hora y son un poco cautos en anotar que en aquellas pacientes que tienen síntomas neurológicos persistentes o que tienen diagnóstico de síndrome HELP, podría considerarse continuar con el esquema convencional. Entonces, ya hablamos previamente de qué tenemos que hacer para la prevención en pacientes con preeclampsia severa. Pues esa es la indicación que tenemos de